Es decir, y ese aunar en la persona del rey la idea de la tradición monárquica y las esencias de una auténtica democracia con la implantación de una monarquía parlamentaria es un hecho excepcional en la historia de la monarquía española, porque con eso se ha venido ya a poner fin a dos términos que hasta entonces eran prácticamente antagónicos, que eran monarquía y democracia. Y eso se produce en la persona y en la figura del rey Juan Carlos I. Y además eso ha servido, entre otras cosas, para, digámoslo así, postergar el otro dilema tan tradicional y tan añejo en la historia de España de la discusión y de la polémica entre monarquía y república. ¿Por qué? Porque el monarca actual, el rey Juan Carlos, aúna en su persona, repito, la idea de la tradición de la monarquía, las esencias de la monarquía y la idea de un convencido demócrata. Y ahondando más en este tema, ¿usted qué piensa? ¿Qué papel juega la monarquía en esta joven democracia? ¿Qué papel ha jugado en esta joven democracia que tenemos y en el futuro? ¿Qué papel puede jugar? Hombre, yo creo que el rey y la monarquía que encarna y representa el rey Juan Carlos ha jugado un papel extraordinario. El caso de la transición española, es decir, el tránsito de un régimen autocrático y dictatorial a una verdadera democracia, con una forma política del Estado que es la monarquía parlamentaria, ha sido un ejemplo que está incluido, por ejemplo, la transición española está incluido como programa de estudio en las más importantes facultades de ciencias políticas de Europa, por ejemplo, en la Facultad de Sciences Po de París, de la Sorbona, o en la Facultad de Ciencias Políticas de Florencia, que quizás son las dos grandes facultades de ciencias políticas de más prestigio en el ámbito europeo. Se ha estudiado y se está estudiando dentro, como tema del programa de cada una de estas facultades, el tema de la transición política española como una transición absolutamente ejemplar y emblemática. Entonces, eso por un lado, digamos desde el punto de vista, digamos académico, de objeto de estudio por parte de especialistas. Y desde otro punto de vista, qué duda cabe que el rey Juan Carlos, sobre todo con dos discursos al principio de su reinado, con el discurso que pronunció, si no recuerdo mal, la fecha en el libro está, el 22 de julio de 1978, que fue el discurso de apertura solemne de las Cortes Democráticas, y el discurso de sanción de la Constitución, el 27 de diciembre de 1978, uno en julio del 77 y otro en diciembre del 78, son dos discursos absolutamente ejemplares y que marcan un hito en la historia reciente española. En el primero, el rey se proclama y se declara rey de todos los españoles sin ningún tipo de exclusión ideológica ni de marginación de ningún grupo ideológico por razones de opinión y en el segundo felicita a todos los grupos políticos que habían participado en la redacción de la Constitución, liderados por los padres de la Constitución, por haber dado cima y haber terminado una Constitución que consideraba ejemplar, una Constitución fruto del consenso, una Constitución como consecuencia de ser fruto del consenso de los diversos grupos políticos, una Constitución flexible que permite precisamente en preceptos claves de la Constitución una doble interpretación, o si no doble porque resulta muy fuerte el término, más de una interpretación que permite evitar que se tenga que cambiar la Constitución cada vez que se produce el cambio democrático dentro del Ejecutivo, que es la esencia de la democracia. Es decir, una de las preocupaciones que tuvieron los constituyentes, y esto me permito decir que hablo con conocimiento de causa porque yo tuve la enorme fortuna, por razones de mi vinculación con mi maestro en el mundo académico, fue Antonio Hernández Gil, que fue, como todos sabemos,
el primer presidente de las Cortes Constituyentes, el presidente de las Cortes Constituyentes que nombró el rey. Pues bueno, don Antonio Hernández Gil me nombró el rey, pero a propuesta de don Antonio Hernández Gil en el año 77, inmediatamente después de las elecciones de 15 de junio del 77, me nombró director general jefe del gabinete de la presidencia de las Cortes. Entonces viví muy directamente lo que significó la importancia de esos discursos del rey, porque estaba abriendo una nueva página en la historia de España. Se cerraba una etapa felizmente concluida y se abría una nueva etapa donde no había ningún tipo de exclusión por razones ideológicas y donde se optó, en vez de por una constitución redactada por una comisión de expertos, que desde el punto de vista de técnica legislativa sería una mejor constitución, como ocurrió con la Constitución de la República de 1931, que la elaboraron pues una comisión de los mejores juristas, y efectivamente es una constitución que desde el punto de vista de técnica legislativa es una constitución muy buena, pero que no deja de ser la constitución de media España frente a otra media. En cambio, en el 77 se optó por ir a una constitución fruto del consenso, que a lo mejor no iba a tener, como probablemente no ha tenido, el mismo nivel y el mismo rigor de técnica legislativa que tuvieron otras redactadas por comisiones legislativas de expertos, pero que sí tiene esa enorme importancia desde el punto de vista político y constitucional de ser una constitución fruto del consenso de los distintos grupos políticos, que dieron un auténtico ejemplo sabiendo renunciar a algunos de sus postulados en pro de una obra que fuese aceptada por el resto de los partidos o de los grupos políticos, como entonces se decía, porque el término partido en el seno de las Cortes, en el seno del Parlamento español, sonaba todavía demasiado fuerte. Y ustedes también en su libro abordan un tema que está en la calle, abordan el tema de la sucesión a la corona. Ustedes proponen que se equiparen los derechos del hombre y de la mujer, cosa que no está recogida en la actual Constitución. Efectivamente, en la actual Constitución, en el artículo 57 de la Constitución, concretamente en el número 1, en el apartado primero del artículo 57, se mantiene el criterio tradicional de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la corona. Eso se hizo en el año 77, primero porque era la tradición, y segundo, y sobre todo, porque en el año 77, y ahí tengo que volver a recordar esa experiencia mía en esa etapa constituyente, uno de los temas más delicados y más discutidos del momento era si la llegada al trono del rey Juan Carlos era una reinstauración de la monarquía tradicional o era la instauración de la monarquía del 18 de julio. Había un grupo importante de políticos y de parlamentarios que, como partían de que el rey había jurado los principios nacionales del movimiento, entendían que había una monarquía instaurada ex novo con arreglo a esos principios del movimiento y en virtud de la decisión del anterior jefe del Estado. La preocupación de los constituyentes era precisamente que la monarquía del rey Juan Carlos se entendiera como una reinstauración de la monarquía y que entonces tenía que traer causa del último monarca, del último Borbón, que era de hecho Alfonso XIII y de derecho el padre del rey don Juan, que no llegó a ser rey, aunque muchos de los legitimistas y de los monárquicos le consideran rey de derecho y no de hecho. Entonces, esa idea era prioritaria, prevalecía sobre cualquier otra que pudiera aconsejar la actualización de ese criterio, entendiendo que ya estábamos en la segunda mitad del siglo XX. Y entonces se prefirió no tocar y reproducir, como así se hizo prácticamente, los artículos correlativos de sucesión a la corona de prácticamente todas las constituciones del siglo XIX, donde aparecía, porque era lo lógico y lo acorde con el contexto social y político de la época, que el hombre era preferido a la mujer en la sucesión a la corona.